Ahora tú también puedes ser dueño. Fedecases presenta. Gracias a Fedecases, vamos a presentarle a nuestro invitado de hoy, Juan Ramón Medrano, está con nosotros, analista político, ex comandante del partido Frente Farabundo Martí. Y mire, déjeme contarle que estamos esperando también a Ulises del Dios Guzmán, que ya está casi por llegar al canal. Vamos a hacerle tiempito, vamos a incorporarlo más adelante. Hay varios temas. Juan Ramón, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí en Canal 12. Gracias, para mí también es un gusto, Romeo. Juan Ramón, estabas punteando una cantidad de temas que son importantes, ley de amnistía, estas marchas y demandas por el escalafón, las acusaciones y revelaciones que se están dando en el marco de la campaña, los pedimentos de investigar a un expresidente de la República que el presidente Mauricio Funes no dijo quién es, pero dijo que le pidió al fiscal general que investigue este caso, estas acusaciones o estas declaraciones o estas revelaciones, como quieras llamarle, que ha hecho el ex viceministro de Seguridad, ¿no? En torno al tema de la tregua también. Bueno, todo esto no le deja pensar a uno que hay por ahí una situación entre campaña política y verdades y toda esta cuestión, las demandas que tiene, por ejemplo, el mismo Hugo Barrera por supuesta difamación, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo estás viendo este muñeco que se está dibujando en el marco de estas elecciones? Bueno, podemos verlo desde dos ángulos. Primero, el hecho de que está funcionando la institucionalidad y que las demandas son escuchadas. Incluso hay un hecho que puede ser también un terremoto social y político, y el hecho de que la sala no solamente acepte, como ya lo aceptó, sino que también declare inconstitucional la ley de amnistía. Eso podría, ¿es posible eso? Eso podría, bueno... ¿O puede sacar un híbrido, crees tú, la sala? Con la sala constitucional es posible incluso que diga que... Ya Ulises se está riendo, ¿verdad? Pero también podría resultar un híbrido o podría resultar nada más un bluff. O sea, que acepta, pero no la declara inconstitucional. Pero todos estos hechos, el punto es de que estamos de alguna manera viviendo una situación política de ampliación de la democracia, de consolidación de las instituciones. Sin embargo, no podemos negar también de que las instituciones se ven presionadas por los intereses políticos partidarios en campaña electoral. Esa es una realidad también. Entonces, algo así como que se le da un poco de más volumen a los hechos que podrían ser normales, entre comillas, en otras circunstancias, pero que ahora tienen el morbo de la campaña política. Vaya, pues el caso, te está citando, por ejemplo, el caso Selenel, en donde de alguna manera pues se está hablando de que no solamente hay una serie de funcionarios o de funcionarios de CEL, sino que también el mismo expresidente Flores, al que han señalado como haber sido el responsable de aquel momento de un contrato que muchos han señalado como que es un contrato lesivo a los intereses del país, ilegal, etcétera. Pero en general, yo creo que hay un punto que sí quiero sobre todo destacar, y es el hecho de que la sala haya aceptado el recurso de inconstitucionalidad. Independientemente de cuál sea la resolución, lo que sí es cierto es que, bueno, ya nos tiene de alguna manera discutiendo, y eso a nivel político en cierta medida afecta a los que fueron las partes en el conflicto. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o crímenes contra la humanidad, inmediatamente nos recordamos de los asesinatos de Monseñor Romero y los jesuitas, y eso afecta directamente al fundador de Arena y al expresidente Cristiani, que estaba cuando fue el asesinato de los jesuitas. Pero por otro lado también la Comisión de la Verdad dijo de que el 95% de los crímenes los cometió la Fuerza Armada y un 5% la exguerrilla, y dijo específicamente que la Comandancia General era la principal responsable de los crímenes del lado de la exguerrilla. Entonces también te afecta de alguna manera, aunque sea, insisto, a nivel de debate, a nivel de opinión, al candidato del FMLN. Legalmente no. Desde mi punto de vista, legalmente ni el expresidente Cristiani ni Salvador tienen responsabilidad, porque se firmó la ley de amnistía precisamente para que las partes de alguna manera permitieran de poner las armas y que debería mantener la ley de amnistía. ¿Es necesario todavía la existencia de la ley de amnistía? Mira, desde mi punto de vista, sí. Algunos van a decir, lo que pasa es que este también estuvo en la guerra y está señalado, implicado y está señalado. Ese no es el punto. La verdad es que en la guerra tuvimos centenares de militares y de dirigentes de la exguerrilla. El punto está en qué es lo que hemos ganado hasta ahora, cuál es el panorama que vive la sociedad, un panorama
de un montón de armas por ahí que no están matriculadas, tenemos crimen organizado, tenemos pandillas. Entonces, si a eso le vas a agregar que le vas a generar un caos, una desactivación de la estabilidad política y social, tenemos a un país realmente ingobernable. Entonces yo creo que sí, que todavía hay que mantener la ley de amnistía como uno de esos pilares básicos de construir un nuevo país. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Ulises del Dios Guzmán, es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ulises, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenido. Romeo, por la invitación. Un ¿Cómo te gusto va? estar aquí con distinguidos panelistas y amigos. Gracias, Ulises. Bueno, yo creo que la posición de Ulises es bien conocida en torno al tema de la ley de amnistía, ¿no? La conocimos hubo una solicitud del gobierno o de un juez español para los militares que estaban involucrados en el caso, por ejemplo, del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Ulises, pero de nuevo creo que es importante escuchar ahora que la Sala ha aceptado una demanda en contra de la ley de amnistía. Bueno, Un recurso. lo que ha admitido la Sala es un recurso de inconstitucionalidad, que por cierto es un recurso un tanto gracioso, porque lo que están alegando en el recurso de inconstitucionalidad es nulidad absoluta. Y la figura de la nulidad no es una figura de naturaleza constitucional, sino que es una figura de naturaleza de la jurisdicción ordinaria. Es algo que se alega por infracciones a la legislación secundaria y no con relación a la contradicción que pueda haber o exclusión entre una ley y una norma constitucional, un precepto constitucional. En realidad es un invento, para ser así franco, de los que han presentado ese recurso de inconstitucionalidad por nulidad absoluta. ¿Un invento porque no va a ser favorable? Porque no es posible. No, digo un invento desde el punto de vista de la jurisdicción y del derecho, de la puridad del derecho. Están distorsionando todas las figuras y eso, por ejemplo, es como que si en el equivalente a la inversa, también pensando distorsionadamente, alguien salga diciendo, bueno, de todos modos ya eso ya no se puede declarar inconstitucional porque ya prescribió. También sería un absurdo, al igual que alegar la nulidad absoluta de la ley de amnistía, porque no son figuras propias para ser discutidas frente a la jurisdicción de lo constitucional. Eso por un lado. Por el otro lado, en realidad, aun cuando, que no es procedente, pero aun cuando se declarase la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, ya no pasaría nada, porque ahora, en este momento, ya no importa tanto que la ley esté vigente o no, lo que importa es el efecto que ella produjo, y el efecto de la amnistía es justamente disolver, extinguir toda responsabilidad, tanto penal como civil, y ese efecto ya se produjo, de modo tal que no puede haber un efecto retroactivo a consecuencia de una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley o de una derogatoria de la ley. Así es que estamos hablando en realidad nada, eso es prácticamente. De modo tal que si no hay un verdadero propósito jurídico en esto, lo que hay debe de ser un propósito político. ¿Crees tú? En mi opinión sí, porque en estos casos, en los casos sobre todo de la ley de amnistía y de los asesinatos que generalmente se mencionan asesinatos que se le imputan a la derecha. De modo tal que por ahí es que puede ser un instrumento de efecto político para traerlo justamente en lo que nosotros estamos en este momento en el debate, porque está admitido en la Sala de lo Constitucional y entonces hay que debatir un poco para ver qué es el probable efecto que eso puede producir. Ahora, pero puede darse realmente puede darse una nulidad, ¿no?, de la ley de amnistía, independientemente de que sea distorsionado como se ha presentado ese recurso, como tú dices, pero al final es una decisión que le compete nada más a la Sala. Es decir, a la Sala le compete, a lo que yo me refiero es que la figura de la nulidad no es una figura propiamente que es... que corresponde a la naturaleza constitucional, porque la figura de la constitucionalidad tiene requisitos ya establecidos en la legislación y no hay requisitos establecidos en la legislación para producir nulidad en naturaleza constitucional. Simplemente en la materia constitucional cualquier ley de la República o norma general que contradiga o sea incompatible con la norma constitucional simplemente es declarada inconstitucional, que significa no es compatible con, es contradictoria con, y en virtud de la superioridad de la norma constitucional cualquier otra norma no puede estar vigente o ser aplicable. Ok, Juan Ramón, bueno, partamos de un concepto, digamos, de la premisa que dice Ulises del Dios Guzmán, que podría ser una situación que busca un trasfondo político, ¿no? Sí. Aunque la verdad que aquí hay mucho que discutir sobre ese tema. Pero de lo que yo te mencionaba al principio, de este listado que te hacía, por ejemplo, ley de amnistía,
las demandas que se dan en los juzgados, por ejemplo, las acusaciones que se hacen en la Fiscalía General de la República, lo que solicitó el presidente, que sorprendió, por qué no decirlo, a los salvadoreños cuando dijo: yo le pido a la Fiscalía General de la República que en vez de estar investigando el caso Selenel, o que se investigue el caso de Cel, decía, perdón, del Chaparral, decía él, ¿no? En donde está todo transparente y claro, que continúe investigando el caso Selenel y que investigue una petición del gobierno de los Estados Unidos, decía, de lo que son impuestos internos de los Estados Unidos, contra funcionarios, exfuncionarios y contra un expresidente de la República. Digo, de todo esto, ¿qué puede ser como verdad y qué puede tener como contenido y qué es como ruido en medio de todas estas elecciones? De lo que te he mencionado, de esta lista de marchas, demandas de los juzgados, etcétera. Bueno, mira, yo creo que aquí hay un elemento que hay que destacar y es, que lo hablábamos antes de empezar el programa, el estilo, el centro, la esencia de las campañas político-electorales. Yo siento de que la campaña que más ruido ha generado, más insistente, más agresiva incluso, con mayor presencia en los medios de comunicación, ha sido la campaña de Arena. Sin embargo, siento que es una campaña defensiva por un lado y agresiva por otro lado. Por un lado, de alguna manera están defendiéndose de que no se les vaya el voto duro hacia otro partido, particularmente hacia la tercera opción, ya que de alguna manera ya hay una división de Arena. Y agresivo, atacando fundamentalmente, precisamente, su contrincante es Tony Saca y no Salvador Sánchez Serén y el FMLN hasta este momento. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo es el FMLN y lo es Tony Saca? Porque hasta ahora lo que han hecho ellos, de alguna manera se percibe, es una estrategia de captar el voto duro, de consolidar el voto duro, de detener la caída que había venido teniendo Quijano y Arena, y al consolidar el voto duro, pues genera expectativa de que sí pueden ganar. O sea, andan más o menos por el 27, 28% de la aceptación popular, ambos partidos, Arena y el FMLN, y en ese sentido, pues, generar la expectativa de que, independientemente si es en primera o en segunda vuelta, Arena puede ganar. Si seguía la caída, sin duda que eso iba a ser Ahora, ¿me quieres decir negativo? Que eso explica, por ejemplo, la actitud o las declaraciones que dio Hugo Barrera en su momento y que dijo: mire, señores, yo tengo información y escuché y me contaron esto? Sin duda que es parte de esa campaña. Hemos visto cómo en las redes sociales hay toda una campaña sucia, ¿verdad? De todos los partidos, no solamente Arena, pero el problema es que Arena en su spot ha sido eso, ha sido sobre todo crítico, negativo, ha atacado y no ha propuesto. Entonces ahora tienen el reto, desde mi punto de vista, de proponer, de que su candidato le sume esos puntos que necesitan para ganar. Tienen el voto duro Arena y el FMLN. El reto que tienen ahora es cómo hacer para ganar en primera vuelta o en segunda vuelta. Entonces toda la campaña, desde ese punto de vista, ha sido para mí más que una campaña de convencimiento para nosotros, una campaña de convencimiento hacia adentro. Ese es el primer problema. Ahora, por supuesto que las instituciones no están fuera de las presiones políticas. Y claro, si a la Sala de lo Constitucional le llega una demanda de inconstitucionalidad presentada por organismos de derechos humanos, en este caso IDUCA y otros, está claro de que ellos la admiten y independientemente de que sea porque están cumpliendo con su labor de escuchar la demanda o el clamor de los ciudadanos, o porque algunos de los magistrados consideren de que hay crímenes que deberían de ser investigados, aunque no tengan, digamos, consecuencias jurídicas, etcétera. Independientemente de todo eso, lo cierto es de que ha sido admitida, ha generado debate. De la misma manera tú tienes también como en la Corte de Cuentas se sacó a cuenta también de que Norman Quijano tenía algunos señalamientos ahí y por eso no le habían dado el finiquito. Y bueno, lo mismo pasó. Algunas personas, bueno, y dicen algunas personas que no se le ha dado un finiquito, sino un permiso para poder participar en las elecciones, ¿no? Sí. Esto es una cuestión bien interesante también. Exactamente. Aunque al final, pues, obviamente está dentro del marco ya legal para poder inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral, que entiendo que va a ser el día de mañana. Pero es un ejemplo. Y entonces el otro ejemplo el que tú citaste, el ejemplo de don Hugo Barrera, que dijo que a él le había comentado el exministro Gutiérrez de que había ahí una cantidad de dinero que le había dado al expresidente Saca. Pero esto de dimes y diretes no tiene ningún sentido. Bueno, ya Ulises ha hecho aquí una exposición de fondo de cómo también la falta de conocimiento jurídico puede llevar a que se haga una serie
de demandas o recursos que lo que generan es esto. O sea, al final lo que ha generado es una acusación contra don Hugo y que de alguna manera se haya parado ese tipo de acusaciones. Ahora, la gran reflexión, Romeo, es la siguiente, y mi punto de vista es, primero, dejemos trabajar a las instituciones. Hay un montón de casos sustanciosos, fundamentales, que le afectan al interés nacional, al país estratégicamente, y entonces que se dediquen a los principales casos las instituciones, en primer lugar. Y yo confiaría incluso en las instituciones en que van a funcionar. Y en segundo lugar, que nos digan cómo van a resolver los problemas de falta de empleo, de delincuencia, todos los problemas que estamos viviendo. Ulises, a ver, ¿y cuál es su análisis sobre esto? Estamos tratando de discriminar, ¿no? De excluir, de marginar aquello que realmente tiene sustancia, digamos que, mire, esto no se trata de una situación política, esto se trata de fraude, esto se trata de calumnia, esto se trata de difamación, etcétera, ¿no? Esto sí es importante investigarlo porque se trata de mal manejo de fondos, o esto sí es ruido electoral que no va a terminar en nada, que va a terminar en que la montaña, por ejemplo, como se dice, pare un ratón. Creo que hay que hacer el esfuerzo, naturalmente, de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Pero va a ser bastante difícil y vamos a quedar siempre en estos ensayos, porque en el ambiente político, en medio de la campaña electoral, los contendientes van a utilizar y utilizan con toda seguridad verdades y mentiras con los mismos propósitos. El propósito de desprestigiar al adversario y de prestigiarse o represtigiarse la propia candidatura. De dar golpes mediáticos que le pueden favorecer a uno y le pueden perjudicar al otro. Entonces eso siempre va a ocurrir y por tanto lo que vamos a hacer son ejercicios de... Claro, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que la gente comienza a agudizarse y a distinguir lo que es verdad, lo que es mentira. Eso creo que es la ventaja principal, pero requiere tiempo hacer esas distinciones. Pero la desventaja de todo esto es que las campañas generalmente se convierten en campañas sucias y esas campañas sucias impiden que, por un lado, que haya campaña propositiva, que es realmente lo que nosotros necesitamos. Pero también frente a algunas agresiones, algunos ataques sobre todo, y cuando son falsos, pero que tienen éxito, pues entonces la otra parte se siente en la obligación de defenderse, y para defenderse no solamente es negando la imputación que se le hacen, que eventualmente puede ser falsa, sino que también contraatacando. Y ahí nos vamos hundiendo realmente en esta maraña de acusaciones y contraacusaciones. Eso es realmente lo que nos está pasando. Y cosas que elementalmente serían, digamos, sencillas y que pasarían casi inadvertidas y no discutidas, se convierten en focos de discusión. Por ejemplo, el que la Sala de lo Constitucional admita una demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía debiera de ser así una noticia, pero no, digamos, un centro de discusión. Pero en este caso, puesto que estamos en la campaña y eventualmente se dice de que esto puede afectar a uno y al otro, pues entonces se convierte realmente en un tema de discusión y las consecuencias o probables consecuencias de esto ya se comienzan a utilizar como instrumento a favor o en contra de uno o del otro. Pero también en esto hay que señalar el hecho de que existe mucha irresponsabilidad por parte de los que utilizan a las instituciones públicas como instrumento para su propio beneficio o para efectos electorales. Porque, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de las salas le presentan una denuncia o un recurso, una demanda, los magistrados tienen la obligación de admitirla, de recibirla, pero en principio, de recibirla. Y luego ver si se admite o no se admite la demanda. Pero si está bien hecha técnicamente, aunque en el fondo puede ser que no, pero si técnicamente está bien hecha, están también obligados a admitirla. Y mientras se tramita y se resuelve, bueno, entonces se utiliza para los efectos electorales, y si van a resolver después de las elecciones ya realmente no importa, porque ya se produjo la utilización que se pretendía contener esa demanda abierta y en trámite en la sala correspondiente. Ok, vamos a hacer la pausa comercial. Es un manoseo de la Corte Suprema de Justicia y de las instituciones gubernamentales. Hagamos la pausa comercial. Hay un elemento que me gustaría discutir con ustedes cuando regresemos, y también en este, digamos, en este mismo saco, ¿no? Por decirlo de esa manera, donde tú dices, bueno, hay cuestiones que se utilizan políticamente, se puede meter también las más recientes declaraciones del ex viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, ¿no? Donde ha revelado situaciones bastante delicadas. Incluso aquí en el programa recientemente que conversaba con él, decía, mire, sí, es cierto, a mí me ordenaron hacer esto, etcétera, etcétera.
Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. A ver, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Cuando yo hacía un enlistado, digamos, de los temas que están como en la agenda en este momento los medios de comunicación, esta demanda que tiene, estas dos demandas que tiene Hugo Barrera, esta situación de solicitudes o lo del finiquito, etcétera, etcétera. Digo, y cuando mencionaba el tema, por ejemplo, la huelga de los médicos, pues hay que aclarar también que esto de los médicos, aun cuando no hay plata, se dice muy abiertamente que no hay plata, pero es una ley, porque es un decreto que les permite accesar a un escalafón, que no se les va a dar probablemente es porque no hay plata, ¿no? Ahora va a depender de la Asamblea Legislativa. Y cuando se habla de un expresidente de la República, pues esto más bien viene de afuera, viene de una solicitud de los Estados Unidos que hay que seguir investigando y profundizando sobre eso, creo yo. También es una cuestión muy delicada, ¿no? Que se escapa a las acusaciones y esta cuestión que se puede dar aquí de política doméstica, ¿no, Ulises? Bueno, sí creo que un señalamiento externo en principio es más serio. No necesariamente es verdadero, pero sí en principio es más serio. Pero en todo caso creo que nuestras propias instituciones, las instituciones internas deben de también comportarse con seriedad, con mayor responsabilidad y pretender, por lo menos como pretensión, deberían de procurar estar exentas del manoseo que generalmente los políticos hacen de las instituciones. Aunque en ocasiones es casi inevitable de que se vean arrastrados ellos también, las instituciones o los juzgados u otras instituciones, en este tipo de maniobra. Porque, por ejemplo, lo que dice Juan Ramón con relación a las acusaciones que le han presentado a don Hugo Barrera, esto puede ser que él esté dentro de la campaña, como dicen. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si realmente es una manifestación espontánea y verdadera? Y las acusaciones tienen como propósito amordazarlo a él y eventualmente intimidar a otros para que se callen y no anden diciendo de lo que tienen conocimiento. Ambas son cosas que son posibles en nuestro medio, pero lo que trato yo de señalar es que la utilización de las instituciones es para nosotros realmente perjudicial. Ahora, en este caso de acusaciones de ese tipo, en realidad, en mi opinión, debiera de investigarse el fondo del asunto, porque no solamente debe de quedar con relación al dicho o a la palabra de uno versus el otro, porque estas cuestiones pueden investigarse y eventualmente determinar si existen o no elementos objetivos, indicios dentro de la administración de alguien, ver si es cierto que hay algún faltante o alguna irregularidad y escarbar un poco y eventualmente puede ser... Es como el tema del hombre del maletín negro, ¿no? De correcto, repente, pero mucho ruido, pues sí, pero al final... no, pero, bueno, pero ¿qué eventualmente si se investigara con seriedad, por ejemplo en las finanzas de cada quien, eventualmente podrían encontrar algunos indicios que coincidan o no coincidan. Y de ser así, además, en mi opinión, también debiera de permitirse e introducirse, sobre todo para estos casos y para otros, en realidad, debiera de introducirse los mecanismos técnicos de verificación de verdad o mentira de los que declaran. Eso en nuestros medios no es utilizado, pero en realidad hay modernamente instrumentos, no solamente el polígrafo, sino que otros instrumentos técnicos que dan mayor confiabilidad sobre la verdad o la mentira del declarante y es preferible utilizar un instrumento técnico a no utilizar nada, aunque no produzca plena prueba, pero se tendría un indicio muy fuerte sobre la veracidad de la declaración de alguien y no cualquiera se atrevería a mentir si se le pasara o se le hiciera una prueba técnica de veracidad con instrumento técnico. Pero fíjate, Romeo, un comentario en esto. Yo creo que, de nuevo, creo que Arena en esto va por el camino equivocado. Al que menos le conviene empezar a escarbar desde dónde vienen los problemas de corrupción o de mal manejo de fondos en el Ministerio de Obras Públicas es Arena. Acabamos de estar viendo las declaraciones del abogado defensor, por ejemplo, del exministro Nieto, diciendo que los problemas no son de Nieto, son de administraciones anteriores. ¿Y de quiénes eran las administraciones anteriores? De Arena. Entonces, Arena es el que menos le conviene estar tirando el lodo al ventilador porque realmente al final van a salir también afectados. Ahora, en relación a los demás aspectos, por ejemplo, yo creo que también a veces se exagera en función de intereses
ya político partidario. Arena ha estado hablando de que va a haber fraude electoral, por ejemplo. A mí me parece que eso es también una exageración, porque en estos momentos políticos, ahora que hemos avanzado mucho, yo creo que hemos tenido ya, bueno, 4 elecciones presidenciales en donde el FMLN en tres elecciones perdió y aceptó haber perdido, en la cuarta ganó, en el 2009, y Arena, en ese momento, el mismo día, la misma noche, aceptó el expresidente Saca y el candidato Rodrigo Ávila, que había ganado Funes y el FMLN. Yo tengo la convicción de que a estas alturas ya el FMLN se ha integrado totalmente al sistema actual y que en el caso de que pierda las elecciones no va a dudar en aceptar que ha perdido las elecciones en una primera o en una segunda vuelta. Entonces, yo creo que es un poco más miedo o el temor de que no tienen ahí a un testigo directo, porque obviamente el magistrado por lo de Walter Araujo. Araujo se ha retirado de Arena, lo ha dicho específicamente, claramente que se ha retirado de Arena. Entonces Arena siente de que al militante que puso como garantía no existe, pero yo creo que la garantía no es que esté ahí Walter Araujo o que esté Eugenio Chica. Creo que la garantía es que funcione la institucionalidad, que hay suficiente vigilancia de ustedes, los medios de comunicación, de nosotros los que tenemos capacidad o posibilidad de opinar públicamente, y sobre todo hay una enorme vigilancia internacional. Las elecciones salvadoreñas, igual que las recientes elecciones venezolanas, son de las elecciones más vigiladas. Claro que la oposición siempre va a hablar de fraude, porque tienen que justificar su debilidad y su derrota, y ese es uno de los problemas. Aparece como con cierta debilidad, Arena está hablando ya de fraude anticipadamente, cuando las condiciones te dicen que durante todas las elecciones, después de la firma de los acuerdos de paz, ha habido una aceptación clara de que, por lo menos, si no fueron totalmente diáfanas, fueron bastante aceptables. Ulises, retomemos y hablemos un poco sobre lo que está sucediendo en el tema de la seguridad pública específicamente y estas acusaciones, incluso entre las cosas más fuertes que dijo el ex viceministro Douglas Moreno, dijo de que el actual ministro de Seguridad, ex OIE, Ricardo Perdomo, tenía conocimiento de lo que estaba pasando y sobre todo que tenía conocimiento, dijo, de que 2 de los principales líderes de las pandillas iban a participar en una entrevista de televisión, por lo cual él aparentemente salió de ese lugar, al igual que el director de centros penales. Yo creo que ese incidente de que los 2 líderes pandilleros hayan ido al culto de la iglesia de Toby, en realidad eso se dio en una transición prácticamente. Pero el fenómeno en sí de la tregua entre pandillas, de la así llamada tregua entre pandillas, el problema que tuvo desde el principio es que nunca se fue transparente, sino que se fue oscuro y hasta hubo, en mi opinión, algunos intentos de desinformar, proporcionar informaciones, explicaciones que después resultaban que no eran ciertas. Entonces, ese mal manejo oscuro de no decir realmente qué es lo que estaba en juego, quiénes estaban negociando, quiénes formaban parte, cuáles eran los beneficios, cuál era el propósito de eso, hasta dónde se pensaba llegar. Eso es realmente lo que ha perjudicado esta tregua, y porque al final el resultado que se obtuvo fue simplemente disminuir los homicidios entre los pandilleros, pero la población resintió el hecho de que las extorsiones y los asesinatos de las víctimas de las extorsiones y de otros, esos continuaron igual, y otro tipo de delincuencia. Eso fue lo que resintió y lo que hizo que al final la famosa tregua fracasara. En mi opinión, que es bastante difícil de que la salida de los líderes pandilleros del rango de los que salieron fueran a el culto sin que las altas autoridades tuvieran conocimiento. No me parece a mí que sea eso, o sea, creíble. ¿Tú sí crees que tenían conocimiento? Yo realmente creo que las afirmaciones que hace el ex viceministro me da la impresión que son verdaderas, y además dentro de la lógica del Estado hay una cierta jerarquía y ese tipo de decisiones no las hace el inferior, siempre son consultadas o autorizadas por el superior. No puedo afirmar que así sea, pero digo que la lógica de la jerarquía dentro del gobierno indica que el superior estaba enterado de eso. ¿Tiene razón la Fiscalía en haber citado
al ex viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, el día de ayer? Pero en realidad no entiendo para qué lo han citado, porque la Fiscalía General lo que debe de hacer es investigar delitos, de modo tal que para citar a alguien es porque tiene la concepción de que algún delito alguien ha cometido. Se habló y de si que lo había cita, revelado secretos de Estado y y que por eso obviamente tendría que ser citado, ¿no? Yo realmente dudo mucho de que sea un secreto de Estado el hecho de que alguien diga que estaba enterado de la salida de los pandilleros. Eso no me parece que sea un secreto de Estado. Es más, creo que es peligroso que ese tipo de informaciones que deben de ser transparentes, que deben de ser públicas, que deben de revelarse, realmente se manejen de ese modo, porque detrás de esa citación puede haber una especie de intimidación, de amenaza. En realidad son cosas que deben de manejarse públicamente. Yo no creo que la población, que la ciudadanía no tenga derecho a saber si las autoridades públicas autorizaron o no autorizaron la salida de unos pandilleros. Y lo que debe de hacerse más bien es asumir la responsabilidad equivocada o correcta o bien intencionada, pero mal lograda de alguien. Porque eventualmente no creo en principio que haya una mala intención, pero eventualmente se ha manejado mal. Lo mismo que la tregua. Yo, por ejemplo, realmente no creo que, por lo menos de algunos de los que están patrocinando, no creo que la intención sea convertir a los pandilleros en héroes. Creo que en su concepción creyeron que la tal tregua iba a evolucionar de la disminución de los homicidios a la disminución de las extorsiones y otros delitos. Entonces había una buena intención, pero ingenuidad en el modo en que lo hicieron y cómo lo manejaron. ¿Y tú cómo lo ves esto de Douglas Moreno? ¿Como una intimidación, como dice Ulises, que podría ser una intimidación, una especie de mensaje de intimidación? ¿O en realidad pues está bien la acción que tomó la Fiscalía tras escuchar algunas de las declaraciones del ex viceministro de Seguridad? Bueno, entiendo yo de que lo que está haciendo el fiscal es un poco investigando si no hay también delitos de parte de los ministros, ¿no? De alguna manera lo dejó entrever y hemos visto que el fiscal claramente tiene una posición independiente. Yo no creo que vaya a estar ayudándole, entre comillas, ahora al ministro Munguía Payés, con el que tuvo problemas claros de diferencia de cómo ven la situación de la seguridad pública. No, de hecho el ministro Payés dijo claramente, bueno, lo que pasa es que ahora Douglas Moreno está del otro lado, Sí, ¿no? pero es una forma de descalificar también, Exactamente, ¿no? está militando con Arena, etcétera, como una forma de decir, este señor ahora está haciendo un juicio político partidario en medio de las elecciones. Mira, la realidad es de que yo creo que estos son las ramas y creo que el tronco, el centro del planteamiento o de la discusión para mí tiene que ser: ¿ha servido o no ha servido la tregua? ¿Existe o no existe todavía? ¿Se rompió ya a estas alturas? ¿Hay o no hay estrategia de seguridad pública en este gobierno? Porque obviamente no podemos negar de que la tregua dejó un logro. El logro era que disminuyeron los homicidios. Claro, de ahí se tenía que partir para una estrategia integral. No se ha hecho todavía, no se ha logrado, pero el logro de que disminuyeran los homicidios se mantiene todavía. Claro, han aumentado de 5 o 6 a 7, 8, pero los 12 o 15 que llevábamos se han disminuido. El punto está ahora en cómo hacer para desarticular a las pandillas, para evitar que recluten a los niños, para realmente resolver el problema de la seguridad pública. Ese es, para mí, este es el fondo de todo. El debate no debería de ser si sabía que lo llevaban a un culto y que los dos jefes de pandilla son cristianos y iban a rezar ahí a la iglesia de Toby, o si sabían que iban a una entrevista pública, pues, y que eso era no permitido, estaba fuera de la ley. Ese para mí que es la anécdota. El punto, el centro de todo es cómo lograr que maten menos salvadoreños y que la inversión no se vaya por A pesar de desagüe en todo, El Salvador. aparentemente la única fórmula que ha dado resultado es precisamente esa, ¿no? La tregua, aún con todas las críticas y toda la situación, pero bueno, si yo nos sí estoy atenemos de a lo que acuerdo. dices tú, Juan Ramón, cómo hacer para que menos salvadoreños, menos hogares tengan luto, pues hasta hoy parece que la tregua ha sido la fórmula, con todos sus defectos. Bueno, habría que evaluar realmente qué tan positivas son los resultados esos de la disminución de los homicidios en realidad de los pandilleros. Pero sí quiero señalar algo, y es que en realidad yo sí estoy de acuerdo con que ahora, en este momento, sobre que la población lo sepa, sí creo que es importante. Claro.
pero no creo que deba de tener la entidad suficiente como para convertirlo en un caso de naturaleza penal, el estar investigando si lo supo, no lo supo, lo autorizó, no lo autorizó. Ya realmente creo que el sentido común indica de que en la jerarquía del gobierno lo más natural es que el superior ese tipo de decisiones las sepa, las consienta o que las autorice. Pero de eso, convertir esta cuestión en un caso penal no me parece que tampoco tenga la entidad contra ninguno de los que estuvieron en la seguridad pública, porque hay que concentrar los escasos recursos, no solamente los económicos, sino que también los recursos de investigación, los personales, los instrumentos, etcétera, en aquello que realmente importa. Y en este momento ya no importa si lo autorizó o no lo autorizó, sino qué hacer con esa cuestión. Pero sería como de decir también, ya no importa si cometieron o no cometieron delito. No necesariamente, porque en el fondo estamos hablando de cuestiones que están en el límite sobre autorizar, no autorizar. Si nos vamos nosotros a la ley penitenciaria, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a meter en una cuestión de discusión, de interpretaciones que al final, aun cuando hubiera proceso, lo más seguro es que va a terminar en un sobreseimiento o en una absolución, después de gastar los recursos policiales, fiscales y judiciales. O sea que tú no crees que haya elementos suficientes, ni tampoco crees que un ministro va a ir preso por una situación no como creo esta, yo ¿no? realmente O que sea, eso destituido llegue, por una que situación eso llegue hasta una sentencia condenatoria y en consecuencia no creo que deban de desgastarse los pocos recursos del Estado, sino que entonces hay que priorizar en las cuestiones que realmente importan. Y una de las cuestiones que realmente importan es la delincuencia, los tipos de delitos que nosotros tenemos, la importancia que tienen las maras en este punto, qué efecto y cuánto vale el hecho de que se han disminuido los homicidios, porque los homicidios de quienes se disminuyeron, los homicidios de los pandilleros, y luego con relación a los otros tipos de delitos, a las extorsiones, a los robos, a los secuestros, al narcotráfico, etcétera, todo eso ha disminuido o ha aumentado. Entonces, esas son las cosas realmente en las que debe de importarnos y debemos de utilizar los recursos del Estado. Okay. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Vamos a regresar a algunos comentarios a través de las redes sociales y conclusiones sobre este tema, ¿no? Este tema de la seguridad que... lo más importante, como dice Juan Ramón y Ulises del Dios Guzmán, bueno, a ver, coméntenos, díganos, convénzanos cómo van a resolver esta situación, cuál es la fórmula realmente mágica para resolver esta situación de delincuencia, más allá si continúa ese esfuerzo de la tregua, si la tregua se debe tomar como un componente importante dentro del tema de la seguridad pública, sí o no, y cómo. Pero transparente, para evitar este tipo de problemas. Que se sepa con claridad, sin que el gobierno negocie. Una cosa es, bueno, cómo se va a manejar el punto, pero otra cosa es que el gobierno no puede negociar, porque no se puede negociar con una contraparte que sea criminal, lo cual no significa que el gobierno deba de desatenderse de eso, porque los pandilleros son salvadoreños y van a estar aquí en el país, el punto, y tenemos que convivir con ellos, porque no los vamos a matar a todos, aunque algunos quisieran, pero no se puede. Entonces, como hay que convivir con ellos, hay que saber cuál es el tratamiento que se les va a dar, para que se conviertan en personas por lo menos inofensivas. Y claro, lo ideal sería que fueran positivos y constructivos. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Vamos ahora con la sección de conocer sus comentarios, sus opiniones. Vamos con este espacio. Rafael Mengíbar en Twitter dice: la amnistía es una herida cubierta con esparadrapo, pero aún tiene sangre que limpiar para perdonar. También Fernandito 000 dice: en otros países si un funcionario revela secretos es procesado. Esto en cuanto a lo de Douglas Moreno. También en Facebook tenemos otros comentarios. Por ejemplo, acá dice Ricardo Hernández: ¿será cierta la acusación de Hugo Barrera? Jorge García: lo de Douglas Moreno me parece más político, pero hasta ahora vino a abrir la boca. Yo creo que hay algo bajo la manga. Julio René dice: le pregunto al señor Douglas Moreno, ¿qué ha pasado con la tregua? ¿Por qué las pandillas siguen en las mismas o peor? También todos hablan después, ¿por qué no decidieron en su momento? Hoy es puro chambre de viejas de lavadero, ya no les creo nada, dice Roca de Guzmán. El circo llamado campaña electoral ha iniciado, dice Edgardo Núñez. Jorge García, mientras tanto, asegura: este señor Moreno ya dio vueltas, antes andaba en el gabinete Funes, hoy todo es malo y de asesor de Ilopango, dice.
por la plata baila el mono. También acá dice, es parte del show de nuestro mediocre sistema político, menos palabras y más soluciones, peor que solo chambres, dice, el país quiere palabras constructivas, avancemos, ya sean humildes, asegura Kevin Calderón. La tregua fue un show, dice Sapo Racing, y deberían ustedes, dice los medios, invitarnos a nosotros, a los ciudadanos comunes, para saber qué pensamos y qué sentimos. Es la opinión de Alex Pérez. Regreso contigo, Romeo. Gracias, Roxana. Bueno, tengo 4 minutos. Ulises, comienzo contigo. Bueno, creo que lo que la ciudadanía en realidad está exigiendo es que nos dejemos ya de estarnos diciendo palabras, insultos, que nos hundamos en una campaña de acusaciones, contraacusaciones, y que desgastemos más los recursos del Estado y que analicemos más bien el problema y que le busquemos solución. En este caso, propiamente de la seguridad pública, lo que debemos de tener en cuenta es que se debe de analizar cuál es el problema y cómo vamos a priorizar los diferentes tipos de delincuencia que nosotros tenemos. La delincuencia común, la delincuencia organizada, las pandillas, la corrupción que existe en los niveles gubernamentales, los delitos de cuello blanco, ese tipo de cosas es que te necesita ser analizado y priorizado. En mi opinión, que en este momento, en el caso de las pandillas, debe también de tomarse en cuenta de que hay que tomar una decisión ciudadana y gubernamental también sobre qué se va a hacer con el tratamiento de las maras o pandillas, porque las maras o pandillas son un grupo realmente bastante grande, fuerte, se dice que 50.000, etcétera, y probablemente con sus familiares 500.000 de personas que son salvadoreños, están en el país, pero que tampoco les podemos permitir nosotros que sigan criminalizando o matando o victimizando al resto de la sociedad salvadoreña. Tampoco se les puede permitir que criminalicen a la sociedad, es decir, que se infiltren y se enraicen en la sociedad como lo están haciendo, y a través del lavado de dinero, de las cantidades que reciben de las extorsiones, están montando empresas y se están criminalizando la sociedad. Eso es algo que no debe de permitirse, pero tampoco nosotros los vamos a poder eliminar, vamos a tener que convivir con ellos, y entonces hay que tomar una decisión inteligente. No, claro, y al final son seres humanos, ¿no? Seres humanos que por alguna u otra razón están donde están, cometieron errores, algunos que les gusta estar ahí, pero otros que dicen, bueno, pero es que no encuentro la oportunidad para poder tener más margen, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa en realidad sobre ese punto, porque realmente los pandillos, para la sociedad, los pandilleros son odiosos, pero uno no puede negar lo que tú has dicho, de que eventualmente un muchachito de 10 años es reclutado por la pandilla, no tiene opción, y dentro de la pandilla es obligado a cometer delitos, eventualmente crece 15, 20, 25 años, se convierte en un jefe pandillero, pero ese sujeto en realidad probablemente no ha tenido opción. Juan Ramón, son cosas que deben de tomarse en cuenta. Es exactamente lo que estábamos hablando un día de esto con uno de los invitados. Se ha perdido la autoridad territorial en los municipios, en los caseríos. Muchas veces tú no encuentras al policía, encuentras al pandillero, encuentras a la persona que está con las pandillas. Entonces, tú terminas familiarizando con esa persona, termina convenciéndote esa persona, porque además estás a merced, digamos, de alguna manera, porque no encontrás a la autoridad, la que debe estar ahí, la que debe de alguna manera brindarte protección. Entonces, es cuestión también de pérdida de autoridad dentro del territorio, ¿no? Antes de contestarte la pregunta, fíjate que yo creo que es bueno hacer referencia a Douglas Moreno, porque es un exfuncionario que conoce ya ahora las entrañas de la penitenciaría y cómo funcionan ahí el crimen. Él dijo que hay corrupción, dijo que es una corrupción que viene obviamente de gobiernos anteriores, habló de prostitución y creo que ese es un punto que las autoridades actuales tienen que tomar en cuenta y combatir, en primer lugar. Segundo lugar, creo que Douglas fue bastante responsable, a pesar de que ahora está de asesor de un alcalde de Arena. Él dijo de que no había habido dinero de por medio, que a él lo habían mandado a hablar con las pandillas, pero que no había una negociación, en otras palabras, una negociación que no ha salido a la luz, pero que no hay ahí un comprometimiento del gobierno, dijo, para ceder ante las pandillas, lo cual me parece a mí que es interesante de parte de él. Ahora, pero el punto más importante de todo esto es el siguiente: hay pandillas, hay crimen, porque no hay suficientes condiciones sociales, de fuentes de trabajo, de educación, de hogares de familia que le den valores a los niños y a los jóvenes, y en general entonces esto es una responsabilidad de la sociedad. Entonces los candidatos, porque estamos en campaña electoral,
los candidatos deben precisamente de plantearle a la sociedad, al país, cómo van a resolver el problema de la falta de empleo, cómo van a resolver el problema de que funcionen de manera mucho más estricta las instituciones, que se respete la ley y por supuesto que fortalezcan los organismos encargados de investigar el delito para que entonces haya una estrategia integral en contra de estos problemas que estamos viendo. Eso queremos de los candidatos. Muy bien, Juan Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ulises, también muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Romeo. Vamos Gracias a los televidentes. Claro, vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.